¿Cómo están? Buenas noches. Ahí veo a Emma. No sé quién es Puebla M, quizás la tuya, pero hola, gracias por saludar. Abrazos también. Eh, bueno, pues les platico un poco el contexto. A lo mejor ya me has visto en estas conexiones, a lo mejor no. Entonces me presento, digo, sobre todo porque también estos videos los estoy grabando y subiendo a YouTube. Entonces, pues a lo mejor si me estás viendo en vivo, qué padre, gracias por acompañarme. Y si no, pues nos vemos por acá en algún otro momento. Pues en algún lugar, en algún momento, en algún tiempo. Perdón, tuve un incidente ahorita medio chistoso antes de empezar y entonces estoy como que medio sacado de onda porque ya no me dio tiempo de prepararme como siempre lo hago con un poquito de anticipación, pero bueno, vamos a empezar. La idea de la plática de hoy, digo, he estado haciendo estas pláticas prácticamente ya voy para casi 3 meses, 2 meses y medio por ahí. Y la intención es muy simple, ¿no? Es hablar de temas en particular de inversiones, pero bueno, hay otros conceptos, otras cosas que también tienen que ver con las inversiones, aunque no directamente, digamos, no estoy hablando de instrumentos ni nada por el estilo. Y justo parte de la razón por la que decidí hacer estas pláticas es porque en este último año me di cuenta que hay una necesidad importante de la gente de entender mejor lo que se dice pues en los medios, lo que se dice en redes sociales, hay mucho ruido relacionado con la información económica y demás, entonces pues mi intención es precisamente como poder ser un canal perdón, déjenme hacer aquí una cosa. Les decía que estoy transmitiendo en vivo en Facebook Live, pero también en Zoom. Entonces, pues bueno, si entras en Zoom, ahorita entró un amigo que se llama Ulises aquí en el Zoom, igual y en algún momento interviene y eso estaría padrísimo, que es parte de la idea que tengo. Y mañana nos va a acompañar también Ulises para platicar un poquito más sobre algo que a él le encanta, que son las bolsas de valores y los mercados de capitales. Y bueno, va a estar interesante la plática para entender qué está pasando en el mercado y para entender qué deberíamos hacer. Pero la plática de hoy es sobre el paquete económico, ¿no? Y la idea es explicar pues, qué significa o qué es el paquete económico en general y hablar un poquito sobre lo que se está determinando ahí, ¿no? Que es algo súper importante para la economía mexicana, para lo que viene el próximo año, para decir dónde estamos parados y decir para dónde vamos de alguna manera, ¿no? Y obviamente eso tiene implicaciones en nuestra vida diaria, aunque pareciera ser algo completamente abstracto. Entonces, antes de empezar, quiero presentarme porque a lo mejor la primera vez que me ves, yo soy Manuel Nava, y bueno, te quiero explicar por qué hago estas pláticas, o más que por qué creo que soy alguien que las puede hacer, ¿no? Digo, suena medio raro, pero te platico un poco. Yo soy economista de profesión, estuve trabajando 12 años en un banco, específicamente en Banamex, que es pues, bueno, uno de los bancos más grandes de México, y lo interesante es que en ese trayecto de 12 años, pues pasé por diferentes áreas que me dieron un contexto bastante amplio sobre qué significa un banco, sobre cómo se mueve, cómo funciona, tanto la parte comercial, es decir, la relación con los clientes, como las tripas, digamos, ¿no? Entonces, yo estuve en áreas de la tesorería en riesgos de mercado. La tesorería es el área del banco donde pues, se administran las posiciones de instrumentos financieros, en particular, digamos, las posiciones propias del banco. Y nosotros estamos en un área, yo estaba en un área que se llama riesgos de mercado, donde hacíamos pues las métricas o las herramientas para que los traders tomaran decisiones, para que los traders estuvieran bajo control. Aquí Ulises, por ejemplo, estaba en un área de finanzas y teníamos una interacción ahí bastante interesante para poner en control a estos cuates que estaban ahí en la mesa de dinero. Y bueno, en esa área pues pude aprender muy bien pues todo lo que tiene que ver con valuación de instrumentos financieros. Me tocó hacer herramientas para tomar decisiones, me tocó calcular curvas de rendimiento que son las que se utilizan para evaluar los instrumentos financieros y bueno, entender muy bien la parte técnica de los instrumentos financieros, ¿no? Después estuve en un área donde, bueno, que se llama tesorería corporativa, donde en pocas palabras se calcula el capital o el índice de capitalización del banco, se calcula la liquidez, se calculan unas métricas de rendimiento donde lo que se busca es ver qué tan eficiente se usan los recursos del banco, ¿no? Esa es digamos, la forma como lo diría de manera sintética, y es un área donde me tocó hacer análisis
de cómo se ven los negocios del banco, los diferentes negocios compitiendo entre sí. Entonces pude entender pues que el banco tiene muchos productos, que tiene muchos negocios diferentes, que se maneja cada uno de manera distinta, y eso me llevó como a tener la inquietud de brincar al otro lado, ¿no? Nosotros decimos brincar la barrera porque te vas al front, al frente, ¿no? A estar con los clientes, tener esta interacción de negocio, y también busqué la oportunidad de cambiarme. Yo soy de Puebla, entonces busqué venirme a Puebla, tuve la oportunidad de venirme como área de staff aquí a Puebla, una oficina grande que es una oficina divisional, y ahí tuve la experiencia de estar ahora sí ya en el negocio como responsable primero de la banca preferente, que hoy se llama Priority. Entonces ahí pude entender un poquito mejor las necesidades ya vista cliente de productos de inversión, de digamos, un trato preferencial a algunos clientes, y después estuve en la banca PYME, que eso también me permitió entender pues qué busca un cliente de negocios, ¿no? ¿Qué servicios está buscando? Después tuve la oportunidad de atender también clientes empresariales como responsable del área de compraventa de divisas. Entonces, bueno, tuve una experiencia, yo creo que para el tiempo que estuve, bastante completa. Y el último año he estado preparándome, en pocas palabras, para convertirme en un asesor financiero profesional. ¿Y qué significa eso? Pues tener de entrada certificaciones. Estoy certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como agente de seguros, y por la MIF como asesor en estrategias de inversión. Entonces, digamos que entiendo los productos, entiendo los términos, y también estoy capacitado para dar asesoría. Entonces, bueno, en pocas palabras, lo que detecto después de todo este tiempo de experiencia, después de todas estas áreas en las que estuve, y este último año en particular, lo que detecto es que hay una necesidad muy importante, como decía hace rato, de proveer información de una manera más clara, de una manera más amigable. Los financieros o los banqueros, y ni siquiera creo que sea un tema de arrogancia, de payasada, simplemente estás metido en un medio y hablas de una manera y entiendes ciertas cosas y crees que todo el mundo entiende lo mismo, y te das cuenta después que no es cierto. Entonces, no sé qué pasa con Uli, que sale y entra, pero de alguna manera es como darte cuenta que pues realmente este pero realmente no es así, ¿no? Hay mucha gente allá afuera, no es que no entiendan, es simplemente que no tienen la información. Entonces, lo que estoy buscando es acercar estos conceptos, miren a mi gato, específicamente hablando de temas de inversiones, que es lo que, digamos, a lo que me dedico realmente. Hoy soy director de una empresa, de un asesor en inversiones independiente, y justamente lo que buscamos nosotros es democratizar las inversiones, pero con un componente de tecnología y con un componente de sofisticación, que bueno, ponemos al alcance de más gente pues productos financieros interesantes, ¿no? Entonces, ese es mi background, ese soy yo. Mucho gusto, gracias por acompañarme. Y hoy quise hablar del paquete económico, ¿no? Porque entre todas estas cosas que hay de información y de ruido, y que seguramente si ves noticias, a lo mejor escuchaste que se presentó y hay un chorro de críticas y si está bien o está mal. Pero antes de llegar ahí, yo creo que hay que entender qué es el paquete económico, ¿no? Entonces, pues para empezar, el paquete económico, imagínense, no sé si a alguien le ha tocado, a mí me tocó estos últimos años sobre todo hacer planes. Antes me tocaba evaluar esos planes, ¿no? Y me tocaba, cuando estamos en tesorería corporativa, y Uli también sabe de esas cosas, porque nos tocaba ver qué decían los negocios y decir, oye, pues suena bien o suena mal, estás loco, no estás loco, oye, te estás volando la barda. Y teníamos ciertos parámetros, ciertas métricas que decíamos, ¿me hace sentido o no me hace sentido? ¿No? O bueno, sí, pero dime cómo le vas a hacer. Y después, cuando estuve en el lado del negocio, me tocó ver cómo se implementa el plan, es decir, qué tiene que pasar para que ocurra, ¿no? Si de repente el dueño del negocio dice, vamos a crecer la cartera de crédito 5%, ok, ¿qué significa eso en acciones? Significa que tienes pues un montón de gente en sucursales, un montón de ejecutivos que están colocando o buscando colocar crédito. Entonces, es bien difícil, digo, esa es mi reflexión hoy, es bien difícil hacer planes, pero bien difícil, porque además tienes que imaginarte cómo se va a ver el mundo dentro de un año, tienes que imaginarte dónde van a estar, dónde va a estar el mercado, dónde va a estar la competencia, qué va a pasar con los diferentes parámetros, qué va a pasar con el riesgo, qué va a pasar con la economía en su conjunto. Entonces, es bien complicado. Y luego, cuando me tocó que yo fuera el responsable del plan, está bien difícil ejecutar, ¿no? Y está bien difícil cumplir el plan. O sea, tú te lo imaginas conceptualmente y dices, sí, crecer 10%, pues yo creo que sí lo puedo hacer, ¿no? Pues tengo un equipo muy fregón, está de pelos, no sé qué,
pues va, nos echamos un plan de 10%. Ya que estás ahí metido y de repente te toca un evento, entre comillas, catastrófico, como la pandemia, por ejemplo, y estoy seguro que si alguien por acá es de negocio y ha tenido este año que cumplir una meta, pues se está tronando los dedos muy probablemente, ¿no? Entonces, eso lo digo porque el paquete económico, en pocas palabras, es la super proyección macro de cómo va a funcionar la economía el próximo año, ¿no? Entonces, quiero decir eso porque independientemente de cualquier, vamos a decir, ¿cómo se dice? Preferencia ideológica o preferencia política o lo que quieras decir sobre si el gobierno actual está haciendo bien o está haciendo mal o si está tomando buenas o malas decisiones, el hecho es que es bien difícil planear, ¿no? Y el hecho es que es bien difícil imaginarte dónde va a estar la economía y es bien difícil imaginarte qué va a pasar con el mercado y es bien difícil imaginarte, es más, ni siquiera piensas en un año, estamos en septiembre, empezando septiembre, es bien difícil pensar o imaginarse qué va a pasar al final del año. Por supuesto hay herramientas, por supuesto hay metodologías, pero aún así, y más en un escenario de alta volatilidad o de alta incertidumbre, pues es bien difícil. Entonces, pues de alguna manera tienen que poner la rayita en ciertos lugares y eso pues es lo que se va plasmando en el paquete económico. Entonces, digo, para ir puntualizando, la verdad es que me gustaría más bien eventualmente abrir para que haya preguntas y respuestas. El paquete económico está compuesto por tres elementos básicos, que uno son, se llaman los precriterios de política económica, que son, vamos a decir, las variables, los parámetros principales. Otra vez, si a alguien le ha tocado hacer algún plan, pues de entrada tienes que pensar en ciertas variables que son básicas, ¿no? Que afectan todo el plan, ¿no? Que afectan todas las demás variables. Entonces, esos precriterios de política económica son esas variables básicas que digamos que son como sí, como tus parámetros de entrada, que los que vas a meter a tu modelito para estimar y que te van a decir o te van a ayudar a explicar qué tan fácil o difícil va a ser cumplir el plan, ¿no? Entonces, esos precriterios pues son la proyección que hace el gobierno sobre cómo va a estar la economía el próximo año. Y ahí es donde empieza a hacer mucho ruido porque cualquiera que esté viviendo hoy la pandemia y que a lo mejor está o tiene un negocio y el negocio no está jalando bien o tuvo que cerrar o es empleado y de repente la empresa está hablando de recortes y de repente hay como cierta incertidumbre y de repente tú ves una proyección económica y te dicen, pues la economía va a estar prácticamente igual que como está hoy en ciertos parámetros, dices, híjole, pues estos cuates que se fumaron, ¿no? Porque, por ejemplo, en esos precriterios de política económica hay temas como inflación, hay temas como tipo de cambio, hay temas como el precio del petróleo, que son como las variables más importantes. Obviamente viene, bueno, la tasa de interés, que también es uno de los puntos importantes, y la proyección de crecimiento económico. Entonces, algunas hacen sentido, si lo pensamos así. No me quiero meter en los números mucho, pero hay otras que de repente cuesta trabajo entender. Una en particular, que creo que sí es como, insisto, alguien que está ahorita viviendo y que y su negocio tiene problemas o su chamba está como en peligro, dice, ¿cómo? Es que el precriterio de política económica dice que el próximo año vamos a crecer 4.6% y que este año el decrecimiento, porque bueno, sabemos que la situación está muy complicada por la pandemia, va a ser de 8%, o sea, este año va a ser, el crecimiento del PIB va a ser negativo, ¿no? Va a ser de menos 8%, es lo que estima Hacienda, y entonces de repente ahí es cuando empieza ese ruido porque dices, a ver, espérame, pero yo vi en algún lado que alguien dijo que era 10% y por otro lado vi que alguien dijo que era 12%, y hay una encuesta de especialistas que dice que pues anda por ahí del 12%, pues entonces, ¿de dónde sacan estos cuates que es 8%, ¿no? Entonces, obviamente es importante entender, eh, digamos, los diferentes modelos, si lo quieren ver así, y pues sí hay un sesgo, yo creo que sí hay un sesgo político, porque bueno, de alguna manera, pues el gobierno siempre tiene que decir que las cosas no están tan mal, o que están mejor de lo que aparentan. Entonces, justo ayer me tocó ver una entrevista al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Entonces, él lo que decía es, bueno, lo que pasa es que las proyecciones que hacen los analistas o la gente externa tiene menos información que la nuestra. Nosotros tenemos información diaria de la actividad económica, tenemos información pues, de transacciones diarias, de saldos diarios, de algunos datos que nos permiten tener más precisión
de la estimación. Y un poco lo que está diciendo es que lo que vemos es que para el final del año va a haber una recuperación importante, ¿no? Porque ya empiezan a abrir ciertos sectores de la economía, empieza a haber más flujo, más actividad, y eso nos lleva a pensar que aunque hubo una caída muy fuerte en este segundo trimestre del año, de casi 19%, pues nos lleva a pensar que la recuperación nos va a permitir, digamos, recuperar un poco del terreno perdido. Y lo que hace mucho ruido, y sí quiero como explicar eso, es que dice que el próximo año la proyección es de crecimiento del 4, casi 5%, 4.6%. Entonces ahí de entrada hay un tema importante que es digamos, el punto desde el cual empieza esa proyección, porque lo quiero explicar de manera muy simple, pero espero que sí se entienda. O sea, si yo empiezo del 100 o del 1 o del 10 o como lo quieran ver, desde una unidad estándar, ¿no? 100. Y si le sumo 4% o 5%, llego a 5.5%. Pero si en lugar de empezar en 100, yo empiezo en 80, el 5%, pues ya no es ese mismo 5, ¿no? Que sería aquí en el 100. O sea, el 5% de 80 es 4. Entonces, es importante porque a lo mejor lo que nos cuesta un poco de trabajo hacer es entender que esas proyecciones, o sea, si tú ves, por ejemplo, que la economía mexicana históricamente ha crecido entre el 2 y el 3% anual, en términos reales, y de repente te dicen, no, es que este año vamos a crecer 5%, pues de entrada dices, no, hombre, estás loco, si históricamente no ha crecido más del 3%. Pero entonces hay que tomar en cuenta dos factores. Uno es que vamos a venir de una caída del Producto Interno Bruto, y por lo tanto la base sobre la cual se calcula es menor, y entonces, aunque en porcentaje sea mucho, entre comillas, digamos que en dinero en términos contantes y sonantes, como dicen, pues realmente es no tanto, porque la base es más pequeña. Y el otro tema es, que eso también es importante tenerlo claro, es que esta crisis es particularmente rara, porque normalmente las crisis económicas suceden porque alguno de los sectores de la economía se sale de control y entonces hay como un desbalance y entonces tenemos pues una crisis de oferta o una crisis de demanda o tenemos una crisis financiera, pero en este caso la crisis, y a veces esas crisis vienen acompañadas de destrucción de valor, es decir, vamos a decir, un cierto sector se mete en problemas y entonces quiebran ciertas empresas o hay rescates, como pasó en el 2008-2009, que ahí fue una crisis, pues yo diría, netamente financiera y después se fue a la economía real. Pero aquí tenemos una crisis donde lo que sucedió es que se paralizó la economía, pero en sentido estricto no hubo destrucción de valor. Claro que sí lo hubo, porque en última instancia las empresas que no han aguantado, pues están cerrando, ¿no? Y de hecho, hace poco leí un artículo que hablaba sobre el efecto que está teniendo en la economía real el hecho de que los bancos centrales, que esto ya es una cosa un poco más técnica, pero básicamente lo que decía ese artículo es que le están poniendo, vamos a decir, un ventilador artificial, o ventilación artificial a las empresas en muchos sectores, porque si las dejaran solas ya hubieran tronado hace mucho tiempo. Entonces, como hay ahorita mecanismos que inyectan liquidez a la economía y en general, si pensamos en el caso de México, que las tasas de interés bajaron del 8 al 4, eso quiere decir que el dinero se hizo más barato y entonces algunas empresas se están sobreendeudando para poder sobrevivir, pero no es porque realmente estén saludables, sino porque se están, sí, literal, como en una ventilación artificial. Entonces, esa situación lo que hace es que efectivamente se destruye valor, pero en general la mayor parte de la economía está intacta. Entonces, lo que dice la lógica, y ahí hay como varias, vamos a decir, puntos de vista, pero lo que dice la lógica es que va a haber una recuperación, como se dice en V, es decir, la caída fue muy abrupta, fue rápida y la recuperación va a ser en teoría igual de rápida. Que no necesariamente es así, y hay algo muy lógico, que si piensas, por ejemplo, en un restaurante que ya pueden operar, el restaurante no puede operar al 100% de su capacidad, tiene que operar al 30%, ¿no? Y a lo mejor lo compensa con una estrategia de venta en línea y a lo mejor de servicio a domicilio y a lo mejor vamos a pensar que está al 50%. Entonces, si tú lo ves así en ese ejemplo tan simple, la recuperación tendría que ser el doble de lenta de lo que fue la crisis, ¿no? Entonces, si pensamos que la crisis ocurrió
en un trimestre o en 2 trimestres, la recuperación tendría que venir en a lo mejor 4 trimestres más, ¿no? Obviamente hay otros factores que juegan y ahí es donde entramos al segundo elemento del paquete económico, que es, en pocas palabras, la ley de ingresos. O sea, el gobierno lo que dice es, a ver, esta es la situación que me imagino, bueno, no me imagino, la que proyecto con mis modelos econométricos y vamos a decir con mis licuadoras mágicas. Y digo mágicas porque me consta que cuando haces proyecciones, sobre todo ya cuando estás en temas muy elevados, hay muchas cosas metodológicamente, vamos a decir, sólidas que tienen que ver con corrección de datos, con corrección de información, pero al final todo depende de un criterio, de una persona, de un equipo, entonces eh, yo me tomaría con mucha cautela cualquier proyección que venga del gobierno por el simple hecho de haber un conflicto de interés, o sea, el gobierno quiere que las cosas vayan bien, y cualquiera, no estoy echándole tierra a nadie, es una realidad, pero bueno, el punto es meten todo esto en su licuadora y dicen, ok, si la economía va para allá, pensando por ejemplo en tasa de interés, ¿no? Que en los precriterios están estimando que va a haber una bajada todavía adicional, es más, esperan que cierre el año en 4%, actualmente está en 4.5%, entonces todavía más abajo, y esperan que se quede ahí el resto del año, el próximo año que no haya ningún movimiento, ni para arriba ni para abajo. Entonces, ok, el otro criterio importante es la inflación, que están estimando que va a estar en 4%. Si estuviste por acá hace un par de semanas, hablé que efectivamente las inversiones en activos de renta fija o en deuda gubernamental son poco rentables hoy porque la inflación está prácticamente en el mismo nivel que la tasa. Entonces, bueno, el gobierno está de acuerdo conmigo. No, no es cierto. Pero bueno, la estimación es que la inflación y la tasa de interés estén prácticamente a la par. Entonces vamos a tener tasas reales neutras o en cero, ¿no? En un cero técnico por ahí. Otro factor importante que es fundamental para las estimaciones de ingresos del gobierno es el precio del petróleo, el del barril de la mezcla mexicana de exportación, y están estimando que va a estar alrededor de $40. Entonces, y estiman que el cierre del año esté por ahí, más o menos $39 por ahí, un poquito menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso decía, de repente, si alguien ve el cuadrito, porque hay un cuadrito que puedes bajar de la misma página de Hacienda, dices, oye, pero ¿cómo? O sea, estás diciendo que la economía no le va a pasar nada. Bueno, es que la economía rebotó, ¿no? Por eso hace sentido este tema de la V. O sea, el precio del petróleo llegó, si lo viste por ahí de mayo, llegó a ser negativo, lo cual lo que significa en pocas palabras es que la gente ya no había dónde almacenar el petróleo porque no se estaba consumiendo, entonces la gente pagaba porque te llevaras el petróleo literalmente. Y aquí Uli seguramente nos puede explicar mejor, pero la idea es esa, ¿no? O sea, hubo un crunch tan fuerte de la demanda que no había nadie que quisiera almacenar petróleo, entonces te pagaban por llevártelo quién sabe a dónde, y literal había tanqueros de petróleo formados en las costas de todo el mundo. O sea, hay unas fotos impresionantes, así no sé si es desde la estación espacial o de dónde, pero se ve así toda la costa de Texas, por ejemplo, la costa de Arabia Saudita, de toda esa zona del Medio Oriente, repleta de barcos petroleros, porque no había dónde llevárselo. Entonces de repente tú ves una proyección de $40 y dices, ¿cómo? ¿Pero por qué? Pues es que se está recuperando la economía mundial, se está recuperando la demanda, entonces los precios del petróleo ya regresaron a niveles más o menos de prepandemia, digamos, ¿no? Entonces, el precio del petróleo es fundamental, la tasa de interés es fundamental, el nivel de la inflación es fundamental, por supuesto la proyección de crecimiento de la economía también, porque de alguna manera es la base, todos estos factores son la base para determinar cuál es la proyección de ingresos que tiene el gobierno. No traigo el número del ingreso que está proyectando el gobierno, pero lo que es importante es entender que la ley de ingresos es las reglas de cómo va a generar ingresos el gobierno, es decir, de cómo va a cobrar impuestos, cuánto va a cobrar de diferentes cosas, qué tipo de impuestos especiales va a haber en la economía, si es que va a haber algún incremento, algún decremento. Y entonces especifica todas las reglas, es una Biblia, literal, de todos los conceptos que se incluyen y por eso a quien le toque hacer declaraciones de impuestos en este país es una locura. Hace rato tuve una reunión con una contadora y es así de, no, bueno, ya me mareaste, ya olvídalo, ¿no? Y entre más compleja, pues, si pensamos en un conglomerado o en una empresa muy grande, pues bueno, sus asuntos fiscales son
una locura, ¿no? Pero entonces la ley de ingresos, digo, para que quede claro, eso es cómo el gobierno, son las reglas de cómo el gobierno nos va a cobrar impuestos y de cómo el gobierno se va a hacer de recursos. Hablando de inversiones, o hablando específicamente del tema de inversiones en renta, en deuda o en renta fija, la buena noticia, lo tengo que decir, es que pues bajaron el monto, bueno, sí, el monto de retención del impuesto sobre la renta de este tipo de inversiones. Entonces, otra vez, si estuviste por acá hace 2 semanas, yo decía que el impuesto que te retienen en ese tipo de inversiones era de 1.45%. Yo sigo, bueno, yo eso creo que nunca lo voy a entender, o más bien no me queda claro quién se le ocurrió calcular de esa manera, y el otro día estaba revisando el detalle de cómo llegaron al número que te voy a decir ahorita, y es así como, o sea, qué tontería, y perdón que lo diga si hay alguien que tenga que ver con Hacienda o esté en el gobierno y lo que sea, pero es una tontería pensar que tienen que ser toda una estimación estadística y no sé qué para decir, deberíamos de bajar el porcentaje que le vamos a retener a las acciones, perdón, a las inversiones en renta fija, porque las tasas bajaron. Se me hace así como un desperdicio de energía brutal cuando podrían decir, a ver, vamos a cobrar una tasa que es un porcentaje y está determinada por, si lo quieren ver así, hasta lo más fácil sería ligarla a las escalas del ISR, ¿no? Y ya nos olvidamos de broncas, porque el problema con este tipo de impuesto es que te lo cobran directo. Hacía el ejemplo el otro día, es como si yo tuviera un impuesto de 20 pesos y me lo cobraran directo, ¿no? Y entonces si yo gano 100 y me cobran 20 pesos, pues mi impuesto va a ser de 20%. Pero si yo gano 50 y me cobran 20 pesos, pues mi impuesto va a ser del 40%, es una locura. Entonces lo que hicieron en esta ley de ingresos es decir, pues ya nos dimos cuenta, o sea, son brillantes y se dieron cuenta que las tasas de interés bajaron y entonces que estaban cobrando demasiado, entonces van a bajar porque son magnánimos, entonces de 1.45, si no me equivoco, a 0.90 y algo, 95 creo, 90. 97. 0.97. Entonces ya con eso lo que dicen es que hicimos estimaciones y vimos promedios ponderados y vimos diferentes activos y niveles y no sé qué, y con eso creemos que vamos a poder, va a ser una tasa justa. Y dices, tasa justa sería ponle un porcentaje y ya, no le pongas tanto rollo, ¿no? Fíjalo en 10%, en 20%, como sucede con otros tipos de activos, que está determinado por el tipo de activo qué porcentaje te cobran de ISR y está fácil, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia, entre todo lo que viene en la ley del ISR, lo único que yo vi ahorita relevante para el tema de inversiones es eso, y bueno, es una buena noticia. Pero el concepto general es las reglas de cómo el gobierno va a generar dinero, ¿no? Y ahí viene todo, viene el impuesto sobre la renta, viene el IVA, viene el impuesto especial a productos y servicios, que tiene que ver con la gasolina, que ahí, digo, no tengo el detalle, pero hay un tema ahí medio de letras chiquitas que dice que probablemente aumenten el porcentaje, entonces, digo, es importante decir que cuando nosotros pagamos, digo, es así como un paréntesis, porque este tema creo que también es importante. Cuando nosotros compramos gasolina, un porcentaje o un componente importante del precio es el impuesto, ¿no? Que el gobierno recauda por ese consumo. Si aquí hay alguien que, lo quiero decir de una manera más simple. La economía mexicana hasta hace relativamente poco era muy dependiente en los ingresos petroleros, pero muy dependiente, o sea, por ahí del 60% de los ingresos presupuestales eran del petróleo. Y poco a poco, en los últimos años, yo creo que desde, no sé, tal vez principios del siglo XXI, empezaron a buscar maneras un poco anticipándose a que, pues digamos, el petróleo pues, se puede terminar en cualquier momento, a que hay cambios de tendencias de consumo y demás. Empezaron a buscar maneras de bajarle la dependencia al petróleo. Entonces, hoy por hoy, aunque, bueno, hay un paréntesis ahí que tiene que ver con toda la lana que se le está metiendo a Pemex para rescatarlo, pero hoy por hoy el gobierno federal depende relativamente poco de los ingresos petroleros. Y uno de los temas donde todavía depende es precisamente en el impuesto que pusieron a las gasolinas. Entonces, un tema importante es que a pesar de que nos han vendido esta idea de los gasolinazos y de que el gobierno es malo y que nos quiere ver la cara, la realidad es que se vuelve un colchón precisamente para ajustar, para que no haya esos movimientos tan abruptos en los precios. ¿Cuál es el problema con las gasolinas? Que el precio del petróleo se determina de manera internacional.
Entonces, incluso aunque México, que bueno, ese es otro tema, pero incluso aunque México produjera el petróleo suficiente para refinarlo en los combustibles que utilizamos aquí, de todos modos tiene poco control sobre el precio, digamos, de los insumos. Y un tema importante que es, bueno, yo creo que eso da para otra plática, pero el petróleo que se extrae en México no es el mejor para producir gasolinas. Entonces, aunque pudiéramos producir todos los millones de barriles que se les ocurra, de todos modos necesitamos importar petróleo para poder producir gasolinas. Entonces, otra vez, en los gobiernos pasados, no sé si es la mejor decisión, pero esa es la decisión que se tomó, lo que dijeron es, a ver, nos sale más barato y es más eficiente importar la gasolina ya hecha que hacer todo este relajo de extraer nuestro petróleo, se tiene que refinar más, contamina más, es más caro y hacer nuestras gasolinas aquí internamente. Entonces, es un tema de estrategia que se tomó hace mucho tiempo, ¿no? Ahorita nos están otra vez como vendiendo esta idea de que necesitamos ser autosuficientes. Tiene beneficios, pero yo creo que en este momento los costos son más altos y se ve muy claramente en todo el rescate que está implicando Pemex en este momento. Los 2 años pasados, bueno, el año pasado, 2018 y 2019, Pemex tuvo pérdidas millonarias. Lo que va de este año, pues también con todo el tema de la pandemia. Entonces, pues pareciera como un barril sin fondo al que el gobierno le está teniendo que destinar recursos. Este año también le está destinando recursos, no estoy seguro del monto, pero también es una cantidad importante. Que bueno, siendo así un poquito, vamos a decir, fantasiosos, pues si esa lana no la tuviera que dedicar a Pemex, a rescatarlo, ya sea porque fuera financieramente viable o porque dijera, ¿sabes qué? Pues no nos conviene seguir manteniendo esta empresa estatal, ese dinero se podría ocupar en otra cosa, ¿no? Se podría ocupar pues, en los programas sociales, se podría ocupar en infraestructura de otro tipo, se podría ocupar en infraestructura médica, ¿no? O sea, en educación, en todos estos temas que siguen siendo prioritarios. Entonces ahí es donde entra el tercer rubro de todo, de lo que es el paquete económico, que es el presupuesto de egresos. Entonces, para ir un poquito amarrando todo, la idea es, el gobierno dice, ok, el mundo, yo estimo, bueno, México, pero México está inmerso en una economía global, el mundo va a estar así. Porque también, perdón, en los precriterios también se meten indicadores del desempeño de Estados Unidos, ¿no? De sus tasas de interés, de su crecimiento económico, de su inflación, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nuestra economía depende, creo que por ahí del 60-70% de lo que le pasa a Estados Unidos, entonces pues es básico entender qué está pasando allá y tomarlo en cuenta para las proyecciones. Entonces, primer paso es los precriterios, es decir, qué va a pasar con el mundo, qué estimamos que suceda, cómo vemos que vaya a estar las variables principales. Segundo paso es establecer los criterios o las leyes de cómo vamos a generar dinero como gobierno. Y el tercer paso es el presupuesto de egresos, que es cómo nos vamos a gastar ese dinero. Entonces, si se fijan, de alguna manera tienen que ir, es un proceso, ¿no? Es decir, pues si yo puedo decir dónde va a estar la economía en el próximo año y después veo cuáles son los recursos de que dispongo y después veo cómo los voy a gastar, pues puedo decir o puedo establecer hasta cierto grado pues qué tan bien o qué tan mal nos va a ir como economía, porque de alguna manera pues el gasto del gobierno federal también es un componente muy importante de lo que sucede con la economía del país. O sea, si pensamos en la economía como desde el punto de vista de la demanda, pues hay tres componentes principales. Uno es el gasto del gobierno, el otro es el gasto de los particulares, digamos, tanto empresas como personas, y el tercero es la inversión. Hay un cuarto que es el sector externo, que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones. Entonces, el gasto de gobierno es fundamental, y obviamente un gasto de gobierno, vamos a decir, pues bien estructurado puede tener efectos multiplicadores en la economía. O sea, en pocas palabras, lo que significa es que si el gobierno gasta de manera estratégica su presupuesto, ese presupuesto detona la economía, ¿no? Entonces, seguramente escucharon también o han escuchado en estas últimas semanas que ha habido muchísima crítica al gobierno federal por decir, hubo una decisión un poco arbitraria, bueno, mucho arbitraria del gobierno federal que no la han podido ejecutar tan a rajatabla, pero en algún momento, no sé si por desesperación o por esta idea de que no es bueno endeudarnos, y ahorita platicamos un poquito de eso, el gobierno dijo, vamos a recortar
una parte del presupuesto de todas las dependencias del gobierno federal. O sea, vamos a recortar, y suena muy escandaloso, pero bueno, el 75% del presupuesto operativo de las dependencias. O sea, lo que dijeron es, a ver, una dependencia tiene un cierto presupuesto, hay ciertos rubros que no podemos mover, como sueldos y algunas otras cosas, todo lo demás vamos a recortarlo 75%. A algunas dependencias les afectó muchísimo porque la mayoría de sus servicios, desde, seguramente lo vieron, ¿no? Lo de las computadoras en la Secretaría de Economía, en la Secretaría del Trabajo, cosas por el estilo. Muchas dependencias tienen servicios contratados por fuera, ¿no? O sea, no son, digamos, no son autosuficientes, ¿no? Entonces, todos esos servicios se recortaron con la idea del gobierno de decir, es que ese dinero está mejor utilizado para atender la pandemia, para atender a los grupos vulnerables, para los programas sociales, para estos microcréditos. Esa es una decisión completamente de gobierno, de política, ¿no? Política económica. Y en el presupuesto de egresos se plasman precisamente esas decisiones de política, ¿no? Si le echamos un clavado con más detalle a qué está pasando con el presupuesto de egresos, que al final es lo más importante de toda esta plática, es cómo se va a gastar el dinero, pues hay unos rubros que están afectados y hay otros rubros que salen beneficiados. Hablando en términos generales, pues le están metiendo más lana al sector salud, lo cual yo creo que es obvio, es lógico, es necesario. Espero que sea suficiente, ¿no? Y hay algo que está bien, que yo creo que es bueno, que de alguna manera lo que se vio en esta pandemia, que es como un incremento radical en la capacidad instalada del sistema de salud, lo que están proponiendo es, bueno, pues dejemos esa capacidad instalada, o sea, no vamos a desmantelar lo que ya se invirtió, dejemos esa capacidad instalada tanto digamos, en bienes inmuebles o en hospitales o en instalaciones que tuvieron que reconvertir y que tuvieron que equipar y demás, pero también en personal médico, entonces eso es algo bueno, ¿no? Y por otro lado, el rubro o el área o la dependencia a la que más le recortaron el presupuesto es la presidencia, ¿no? Que eso de alguna manera, pues yo creo que es un tema más otra vez político, es como decir, yo me estoy poniendo en primer lugar y apretándome el cinturón yo solo, ¿no? Por parte del gobierno federal. Pero bueno, el punto importante, insisto, no me quiero clavar tanto en los números, sino en los conceptos, es entender cómo se conforma todo esto y cómo llegamos a lo que hoy, bueno, a lo que se entregó esta semana al Congreso Federal, al Congreso de la Unión, y que de alguna manera, pues ahorita en teoría debería de haber un proceso de discusión, un proceso de revisión, un proceso pues digamos, pues de palomeo, yo lo diría como coloquialmente de esa manera, ¿no? O sea, los diputados tienen que palomear ese paquete económico, tanto las variables, ¿no? De los precriterios, como la ley de ingresos y como el presupuesto de egresos también. Y ahí entra, en condiciones normales, yo diría, donde tienes una cámara, donde sí hay balances de poderes, ¿no? Donde hay una oposición, donde hay grupos que tienen diferentes intereses, pues debería de haber una discusión, sobre todo en el presupuesto de egresos, insisto, ¿no? De, oye, ¿cómo vamos a usar la lana el próximo año? Además, si estamos viendo que vamos a venir de una caída importante en la economía, que es la caída más fuerte, incluso si fuera el 8% que estima Hacienda, que es conservador, es la caída más fuerte que se ha reportado aparentemente desde 1932. Entonces imagínense eso, o sea, es inédito, o sea, ninguno de los que estamos aquí viendo esta plática hemos visto eso nunca. Y la crisis del 94, bueno, del 95 fue horrible, y esa crisis tuvimos una caída del 6.5%. Entonces, si podemos un poquito proyectar y decir, oye, no manches, si a mí me tocó de chavo, me tocó ya, yo me acuerdo perfecto, en la familia teníamos bueno, había una empresa constructora, dejó de construir después del 94 y no se recuperó nunca de unos préstamos puente que tuvo, que sacó para construir inmuebles, nunca se recuperó la empresa. Y hay muchas empresas que así les pasó, e incluso a pesar del FOBAPROA y a pesar de todos los mecanismos que hubo para rescatar bancos y empresas, fue catastrófica. Entonces, en este caso, pues se proyecta un año difícil, el 2021, ¿no? Incluso balconearon al secretario de Hacienda la semana pasada porque en una reunión privada, pues dijo, oigan, pues como diría un piloto de avión, ¿no? Brace for impact, porque va a estar complicado. Y tiene mucho que ver con esto que decía de esas empresas que a lo mejor están ahorita artificialmente
sostenidas. Incluso el artículo que les comentaba hablaba de la economía de los zombies, porque pues, esas empresas ya no deberían de estar funcionando y sin embargo siguen abiertas y siguen activas, pero ya son insostenibles por sus niveles de endeudamiento y por otros factores. Entonces lo que dice es, bueno, más bien la lógica es, a pesar de que ya empieza a haber una recuperación, la recuperación no es lo suficientemente rápida para permitir que algunas empresas salgan a flote y entonces van a terminar tronando y entonces eso va a tener efectos pues sobre la productividad en general, sobre el empleo, y eso va a traer más consecuencias negativas. Entonces, sí, el mensaje es que vamos a tener un año complejo, el 2021, y por lo tanto es súper importante que ese presupuesto de egresos pues esté bien hecho, ¿no? Entonces, no me quiero clavar, insisto, ni en los números, ni en la política, ni en en decir si está bien o está mal, pero es importante que lo entiendas porque seguramente en estos días va a haber mucha información o mucha discusión sobre el tema, ¿no? En particular yo veo muy claramente la crítica a los precriterios oye, ¿cómo crees que vamos a crecer casi 5% si Alemania, ¿no? Que es la de las economías más fuertes del mundo, proyecta que va a crecer 4%, o sea, ¿de dónde? ¿No? Un tema es lo de la base que expliqué hace rato, no es lo mismo crecer sobre una base de 80 que sobre una base de 100. El otro tema es, bueno, la proyección que se está haciendo de la caída de este año, que también muchos analistas consideran que va a ser mucho peor, ¿no? Incluso cada vez hay más que se acercan al 12% de caída, que mucho va a depender de cómo nos estemos comportando hoy. O sea, es decir, si empieza a abrir cada vez más sectores y no hay un rebrote fuerte de contagios, pues eso nos va a permitir que la economía empiece a agarrar tracción. Se supone, bueno, otro de los factores que se toman en cuenta para decir que vamos a crecer ese casi 5% tiene que ver con la famosa vacuna del COVID, que ayer también o antier salió una nota que ese famoso protocolo de AstraZeneca, que estábamos como muy esperanzados y que Slim le había metido lana y que no sé qué, algo pasó y entonces pues ya van para atrás no sé cuánto tiempo más, pero bueno, me imagino que los, los efectos secundarios, algún tema así, pues no salió como esperaban y entonces pues no va, ¿no? Entonces, en la medida en que se siga retrasando la salida de una vacuna o la posibilidad de que sigamos reactivando los diferentes sectores de la economía y que no tengamos rebrotes, pues sí es probable que la caída no sea tan grave. Una de las broncas, y en ese sentido le doy la razón al secretario de Hacienda, es que la información viene muy desfasada, ¿no? O sea, apenas ahorita que estamos en septiembre, estamos empezando a ver algunos datos de junio, por ejemplo, ¿no? Algunos datos ya más específicos de sectores, porque traen un rezago importante en la información, y luego, pues el INEGI, pues que es el principal responsable de las estadísticas, pues no, igual que las demás dependencias, pues no ha estado trabajando al 100, entonces la información no es confiable. Entonces, bueno, hay muchísimo ruido, pero lo importante es, y aquí no sé si me gustaría un poco abrir el foro en principio a Uli, que está aquí conectado en el Zoom, si quisieras comentar algo o agregar algo de lo que he dicho, y también a la gente que está conectada en el Facebook Live, si es que le interesa hacer algún comentario al respecto o tiene alguna pregunta, pues me gustaría empezar a ir cerrando la plática. Entonces, no sé, Uli, ¿tienes algo que agregar, algún comentario que quieras hacer? Pues nada más coincido contigo, ¿no? Yo creo que ahí el punto más importante es que el panorama para el 2021, pese a que se empiece a reactivar la economía, no se trace o no, coincido que va a ser difícil, coincido en que va a haber sectores y empresas pequeñas sobre todo que no van a tener la liquidez suficiente ni la operatividad suficiente para aguantar. Y poco a poco vamos a ir viendo que esas esperanzas de que se está abriendo y de que tal vez consigan el préstamo y que alguien les estaba ayudando, pues se va a consumir, ¿no? Van a tener el flujo necesario para subsistir. Y yo creo que sí tiene un año que va a ser muy retador en ese sentido, ¿no? Por el otro lado, creo que el reabrir y que no hayan hecho daños a ciertos sectores o que esos mismos sectores puedan aprovechar esta coyuntura y salir adelante. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Que se habló ahí en la bolsa, la parte de cementos mexicanos, que prácticamente no le pasó nada. Ya te digo, muy buenos números y la perspectiva que ves se ve bien,
Entonces, si llega a haber sorpresas de esas, creo que en la parte económica, en las grandes empresas, eso puede ayudar, pero sí se ve muy difícil, y la veo muy difícil, para todas esas pequeñas empresas, ¿no? Y esos pequeños negocios que, como tú lo comentaste, por ejemplo, algún restaurante al 30%, y lo comentaba con mi familia la vez que salimos una vez a comer, así para ayudar, lo ves muy difícil, ¿no? Si no tienes el flujo y de por sí con eso subsistías, el no tener flujo tarde que temprano tienes que afectar o a los empleados que te ayudaban o a alguien en la cocina, va a haber afectación y creo que todavía no la acabamos de ver. Yo creo que todo el mundo estamos muy hartos del encierro. Obviamente hay lugares que si te afectaron, te cerraron algo, pues inmediatamente sentiste esa afectación, pero creo que todavía falta. O sea, todavía esto no se termina y yo creo que el próximo año vamos a ver sorpresas fuertes y desagradables, ¿no? Como también agradables. Es lo único que agregaría. Sí, oye, y en ese sentido, o sea, ¿qué le recomendarías a alguien que a lo mejor, vamos a decir que la está sobreviviendo y la está librando más o menos bien? O sea, ¿qué le dirías desde el punto de vista financiero? Mira, yo creo que, o sea, si tú ahorita estás dependiendo de tus recursos muy limitados, pues obviamente tienes que ser muy inteligente en qué inviertes y cómo lo inviertes o qué negocio emprendes, ¿no? Uh-huh. Porque también aquí dentro de las crisis, pues luego viene la creatividad, y luego en buen sentido y en el mal sentido, ¿no? Claro. Si tienes algo bien pensado, lo analizas y puedes sacar provecho, yo creo que también en este tipo de cosas es donde se crean las grandes oportunidades de negocio y que puedes salir. El problema es cuando lo haces al aventón, ¿no? Que no lo piensas, no le das el tiempo necesario para hacerlo, tampoco puedes dedicarte 10 años a pensarlo porque ya se te fue la oportunidad, se te fue el negocio, claro. Pero creo que sí tienes que tener bases para reinventarte y sacarlas, ¿no? Y yo creo que hoy, por ejemplo, un buen ejemplo que podemos tener ya latente con la pandemia es ver qué sectores no cerraron, pese a lo que fuera. Entonces, si tú estabas probablemente pensando en parte de tus negocios rentar un local o hacer un local, pues ya viste que puede haber un tema de que al rato te vas a quedar por varios años sin renta o que no te puedan pagar porque pues, no están vendiendo, ¿no? Entonces, creo que ese sería un ejemplo de lo que estoy viendo hoy y de las conclusiones que puedo sacar, ¿no? Entonces, alimentos se vio que obviamente fue un buen negocio. Toda la parte de salud, pues ahora con el tema de las máscaras sanitizantes, etcétera, creo que también se abrió un negocio que existía, pero no al nivel que hoy lo tenemos, ¿no? Entonces creo que ese tema es el que tienes que hacer, ¿no? Empezar a detectar oportunidades que hoy se están abriendo y que te pueden ayudar, ¿no? A mejorar esa economía, a mantenerte o a crear algo nuevo, ¿no? Ok, no, pues gracias, sí, me hace mucho sentido. Yo agregaría a lo mejor que si, por ejemplo, alguien, si eres empleado, tienes estabilidad en ese sentido, a lo mejor es un buen momento para diversificar un poco y a lo mejor, como dice Ulises, buscar oportunidades o explorar oportunidades de negocio y en una de esas tener un ingreso adicional, ¿no? O sea, un ingreso que pudiera en un momento dado compensar, ¿no? O sea, yo lo veo muy claro cuando hablas de una cartera de inversiones, pues buscas tener diversificación entre activos porque en algunos momentos a uno le va mal y de repente el otro sale, ¿no? Entonces, ese también puede ser un buen momento si tienes... Sí, otra alternativa, así es. Entonces, pero no sé si alguien es que es un poquito raro porque como estoy en el Facebook Live también, pero si alguien en el Facebook Live quiera preguntar algo, hacer algún comentario, hay 7 personas conectadas. No sé si están por ahí Leo, Sin, Agustín. Hay un pequeño delay, vamos a ver si preguntan algo. Y yo creo que el otro tema que me gustaría comentar relacionado con esto, digo, mañana vamos a volver a platicar. Quise hacer esta sesión, digamos, un poquito de bote pronto porque salió apenas este tema y dije, híjoles, es súper importante poder, o sea, que la gente entienda y que se dé cuenta que es algo que aunque suena como muy lejano, o sea, es como, ay, sí, allá en Hacienda, quién sabe dónde, quién sabe quién está decidiendo por mí, pero es importante tener claro cómo puede afectar nuestra vida diaria. Yo creo que en particular, otro tema que veo que me parece que es delicado, ¿no? Los bancos, hicieron algo muy bueno, yo creo, todo el sistema financiero, la Asociación de Bancos de México, que digamos que le entró al quite cuando vio que no había como muchos apoyos por parte del gobierno y dijo, bueno, ok, un plan de apoyo es el diferimiento de pagos, ¿no? Entonces,
la mayoría de los bancos, no todos, pero la mayoría entraron en unos planes de diferimiento desde 4 hasta 6 meses, y esos planes están terminando ya, ¿no? O sea, si estabas en uno de 4 meses ya terminó en julio, si estás en uno de 6 meses, pues termina en septiembre, y es importante saber qué va a pasar ahora, porque pues ahora sí que hay que empezar a pagar esos préstamos diferidos. En el caso de una tarjeta de crédito, pues la verdad es que el apoyo, aunque fue bueno, pues no fue así como la gran cosa, porque lo único que hacían era detenerte la obligación de pagar, hacer el pago mínimo, pero pues seguía generando intereses la deuda. Entonces hoy te están exigiendo pues, hacer esos pagos. Y lo que se están dando cuenta los bancos, que es bastante lógico, es pues, que la gente no va a poder pagar esos créditos, ¿no? Ya incluso ayer salió Luis Niño de Rivera, que es el presidente de la ABM, a decir que ya están preparando el plan 2, ¿no? O la segunda fase del plan, precisamente porque se dan cuenta que los acreditados no van a poder hacer los pagos. O sea, es muy evidente en ciertos sectores, como decía Ulises, o sea, un restaurantero, pues por más que le digan, pues te doy 2 meses más o te doy 3 meses más, pues no va a haber manera, ¿no? Y ahí lo único que yo veo es, bueno, por un lado es que vamos a empezar a ver la realidad, es decir, a partir de agosto vamos a empezar a ver qué va a pasar realmente con la cartera vencida y la morosidad en los bancos, que ese es un factor súper importante para ver la salud del sistema financiero. Vamos a empezar a ver qué pasa con el índice de capitalización, que es, como les decía, pues es la métrica más importante de la solvencia del banco, de qué tanto tiene la capacidad de absorber pérdidas potenciales, que en este caso va a ser un escenario catastrófico. Yo me acuerdo, seguramente tú también, Uli, que justo estábamos por ahí del 2008, 2009, pues por un lado emocionados, al menos nosotros estábamos viendo nuestros planes de pérdidas potenciales emocionados porque decíamos, wow, este es el escenario estrés, ¿no? O sea, este es el escenario de la, no sé qué nivel de volatilidad, ¿no? De desviaciones estándar, o sea, no manches, entonces, sí, este ya se volvió nuestro peor escenario, pues hoy es el peor escenario, ¿no? O sea, incluso peor que ese, y yo creo que las áreas que están haciendo eso, hasta se me antoja hablarle a Landa para ver qué están haciendo por ahí, porque va a estar sufriendo un poco. Yo creo que sí, pero va a estar divertido ver esos escenarios, pero lo que es importante es que vamos a empezar a ver mucho estrés también en el sistema financiero, mucho estrés, sobre todo en los bancos pequeños, que probablemente, aunque tengan en porcentaje índices de capitalización buenos, la realidad es que su capacidad de absorber pérdidas no es tan grande, ¿no? No es tan grande como otros bancos que pues, tienen además el respaldo de grupos internacionales y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si estás pensando en invertir, en comprar un pagaré, en invertir a plazo en alguna institución financiera. Ten muchísimo cuidado, por favor, si te ofrecen demasiado, ¿no? Ahora sí que aquí se aplica el que puede ser demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Entonces eso también es... Hay una pregunta por acá de Franz. Dice, préstamo hipotecario sobre un edificio para comprar inmueble en el extranjero. Bueno, yo creo que hablando de los créditos hipotecarios, y también lo comentaba hace 2 semanas que platiqué sobre las tasas de interés, justo uno de los factores o de los sectores más bien donde se ve más claramente el impacto de la disminución de las tasas es en el sector inmobiliario, de los créditos hipotecarios, porque las tasas de interés de los diferentes productos financieros dependen, en pocas palabras, de 2 factores, o de 3, si pensamos en el plazo también de los préstamos, pero en 2 factores principales. En digamos, a quién le estás prestando dinero o a quién está prestando dinero la institución financiera y si hay o no hay una garantía, ¿no? Entonces, en el caso de los créditos hipotecarios, son entre comillas muy baratos porque el banco siempre o la institución financiera siempre puede ir y quedarse con la garantía. Es más, la garantía es parte, digamos, intrínseca del contrato. Entonces, no es como un crédito, por ejemplo, de tarjeta de crédito donde pues es completamente como si fuera un crédito a la palabra, ¿no? O sea, tú confías, o más bien el banco confía en que su proceso de evaluación es bueno, pero la persona, una vez que tú le entregas la tarjeta de crédito, puede ir en ese momento a gastarse el límite de crédito completo y no lo vuelves a ver y ya valiste, ¿no? Entonces, en el caso de un crédito hipotecario, con la bajada de tasas, pues obviamente se vuelven muy atractivos, o sea, hay ahorita en el mercado y además le metes un tema de competencia, pues hay tasas de 5, 50, 6%,
Obviamente hay que leer muy bien las letras chiquitas. En tu caso, Franz, que dices para comprar un inmueble en el extranjero, pues habría que evaluar qué instituciones financieras te pueden prestar para eso. Y lo que yo te diría, digo, obviamente hay que evaluar el caso con muchísimo cuidado, pero si tienes posibilidades, es mucho más barato tomar deuda en Estados Unidos. O sea, las tasas de interés en Estados Unidos, aquí la base, la tasa de referencia es 4.5%, allá es cero, ¿no? Y en algunos países en Europa incluso es negativa. Entonces, casi casi es como si te pagaran por tomar deuda, ¿no? Que eso también es, bueno, ya no hablé de ese tema, pero ese también es un punto importante para hablar del endeudamiento o de la capacidad de endeudamiento de un país. Pero en tu caso, Franz, digo, con gusto, si quieres, platicamos un poquito más para entender. Yo lo que te diría es, a ver, hay un tema bien importante hablando de inmuebles, que ya lo comentaba hace rato Ulises. Hay que pensar qué va a pasar con la economía en adelante, sobre todo con el tema del home office. O sea, este tema del home office es uno de esos cambios que va a ser disruptivo completamente en la economía. ¿Por qué? Porque las empresas eran un poco escépticas, ¿no? A mí me tocó, incluso estando en Banamex, que pues era como, no, no, espérate, ¿no? Incluso en algún momento, yo estando ya en Puebla, me ofrecieron chamba en México y le dije, oye, pues sí, me late, suena bien el proyecto, déjame hacer home office, déjame trabajar desde Puebla y si quieres una vez a la semana, no sé, 2 días a la semana, voy para allá. No, no, no. Es que este trabajo es tan importante que yo necesito tener a mi equipo aquí sentado junto a mí. Yo así de, ay, no puede ser. ¿No? Un tema de cultura, todo este rollo de, no, es que los mexicanos no son confiables. Pues no quedó de otra. Hoy ya lo demostramos. Y las empresas se dieron cuenta que pueden funcionar perfecto. Entonces, eh, es importante eso tenerlo claro. Ahora, en tu caso, bueno, me pone Franz, el inmueble a hipotecar está en México y me gustaría comprar en Canadá. O sea, tú lo que estás, si te estoy interpretando bien, Franz, estás pensando en a lo mejor... Un préstamo de liquidez. Es básicamente eso. Sí, yo Toma creo el que dinero sí. aquí y compras allá. Sí, mira, yo te diría de entrada, insisto, hay que evaluar bien el caso. Si estás pensando como por un plan de estrategia de me quiero mudar para Canadá y entonces voy a vivir allá o lo que sea, pues yo creo que a lo mejor hace sentido, ¿no? El tema crítico es las letras chiquitas, es decir, ok, vas a tomar una hipoteca, como dice Ulises, de liquidez, a lo mejor tienes una casa acá, pero tú ya estás más bien visualizando que la situación en México se va a complicar más y ya estás viendo una oportunidad allá en Canadá. Yo te diría que evalúes qué tan caro te sale versus vender esa propiedad y hacer líquido ese bien inmueble y comprar la casa directamente en Canadá. Si es un tema más como, vamos a pensar, temporal, y a lo mejor lo que estás pensando es aprovechar una oportunidad, no sé, como esto que dicen, ¿no? De house flipping, puede ser que tenga sentido. Lo que yo te diría es hay que evaluar ahí muy bien cuál es el potencial, en ese caso, que tendría esa propiedad en Canadá para poderla vender después y recuperar el dinero. Pero lo que sí puedo decir de manera general y muy claro es, puede ser ahorita, pensando en que si volvemos a lo de los precriterios, que el gobierno está pensando que la tasa va a bajar un poco más todavía, puede ser un buen momento para tomar un crédito hipotecario. Pero yo sí te pediría que evalúes muy bien si realmente te conviene hipotecar o mejor vender esa propiedad y comprar una en Canadá. ¿Cuál sería, desde mi punto de vista, el factor determinante en ese sentido? Es uno, la tasa y por lo tanto los pagos mensuales y dos, eh, qué tanto tendrías que bajarle el precio a la propiedad para poderla vender rápido. Es decir, si el mercado está demasiado deprimido en este momento en México o digamos en donde esté la casa y venderla va a implicar que le pierdas 20% del valor, pues a lo mejor ahí sí te conviene más hipotecar, porque normalmente el porcentaje que te da el banco sobre el valor de la propiedad, dependiendo de cada banco, ¿no? Pero anda más o menos entre el 70 y el 80%. Entonces, si la propiedad está libre de gravamen, o sea, no tienes un préstamo asociado a una hipoteca, y más o menos lo que le puedes sacar en esa hipoteca es parecido a lo que podrías sacarle vendiéndola, puede que haga sentido, pero ten cuidado con los pagos mensuales y sí considera la posibilidad de mejor vender esa propiedad y adquirir directamente la propiedad en Canadá. Una estrategia adicional, que no estoy seguro si sea vamos a decir, viable, es, pues a lo mejor te conviene más
A lo mejor te conviene más una hipoteca directamente en Canadá. Se bloqueó mi computadora y este... ¿Qué pasó? ¿Me ven todavía? Creo que se cortó el... Se cortó el live. No sé qué pasó, se cortó la transmisión del Zoom por alguna razón, se bloqueó mi computadora y se cortó. Qué raro. Pero bueno, sigo en el Facebook. Uli, no sé dónde, dónde quedó, creo que porque se acabó el tiempo, ya estamos un poco fuera de tiempo. Pero bueno, me siguen viendo acá en el Facebook. Uli, si te puedes volver a conectar por acá. ¿No se oye? ¿O qué? Ah, ¿sí me escuchas? Ah, perfecto. Sí, no sé qué pasó, de repente se bloqueó mi computadora y se perdió la transmisión del Zoom. Pero bueno, ese sería, Franz, el comentario en tu caso, en este ejemplo que pones. Veo tres escenarios. Uno es sí la hipoteca en México, como comentas. Dos sería pues vende la propiedad y compra directo en Canadá. Y tres, no sé si sea viable, pero en una de esas te conviene ver la posibilidad de tomar un crédito en Canadá, ¿no? Esas serían como las recomendaciones. Pues ya quiero ir cortando. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Si no, para ya ir cerrando la plática. No sé dónde quedó Uli. Me da mucha pena porque estaba en el Zoom y de pronto se perdió. No sé qué pasó. Sí está muy raro, pero bueno. Pues ni hablar. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse, por quedarse hasta el final. Ya llevamos un poco más de una hora. Trato de que las pláticas sean menos largas, pero no sale. Hay muchos temas de qué hablar. Les agradezco mucho porque eso me da a entender que al menos los que están conectados le encuentran algo de valioso a lo que digo. Entonces, pues gracias y aquí voy a seguir haciendo este tipo de pláticas. Eh, pues si tienen algún tema que les gustaría platicar o que les gustaría como entender mejor, pues escríbanme, mándenme un mensajito. Este video lo va a subir a YouTube un poquito más adelante, entonces pues también va a estar por ahí disponible. Y nos vemos mañana. Justamente voy a platicar mañana con Ulises. Él es un experto en los mercados de capitales. Entonces vamos a platicar un poco sobre qué está pasando en los mercados de capitales, que también es un tema súper interesante porque de repente si alguien ha estado siguiendo las bolsas, sobre todo de Estados Unidos, pareciera que no hay nada, o sea, que no hay pandemia, ¿no? O sea, como que hubo, sí, ahí sí se vio muy claramente la recuperación en B de la que hablábamos, porque se cayó el mercado 30%, 35%, y ahorita va 20% arriba de cómo empezamos el año. Entonces es como, ¿pero por qué, no? Y luego la semana pasada hubo una corrección fuerte como de 12%. Corrección significa caída. Y entonces es como, ¿pero por qué? La economía está mal, desempleo está en niveles súper altos. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo es posible? Entonces vamos a platicar mañana sobre eso. Está también súper interesante. Igual por este medio, 9:30 de la noche. Nos vemos por acá y pues gracias por acompañarme. Yo soy Manuel Nava, soy un asesor profesional y nos vemos muy pronto. Que estés súper bien. Bye.